a este nuevo capítulo y a este podcast Ecos Creativos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes una vez más. Bienvenidos a este espacio de plática, cotorreo y aprendizaje a través del arte. Yo soy Karen y estoy súper contenta de estar nuevamente con ustedes y estoy con mi súper amiga Adrián. ¿Cómo estás, Ay, amigo? muy bien, amigui, demasiado bien. Muchas gracias por la introducción. Estamos entusiasmados por este tema que vamos a hablar. Estamos haciendo un nuevo capítulo, tenemos tiempo que no nos vemos, entonces traemos ganas de compartir, de hablar con todos ustedes que nos escuchen. La ¿Cómo gentecita ves, amigo? que para nosotros es bien importante también su retroalimentación y que también Demasiado. nos hagan saber sobre qué temas les gustaría que platicáramos. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, Hoy amigui. ¿De qué vamos a tenemos, hablar hoy? hoy tenemos un tema, la verdad es que consideremos nosotros bastante importante, que es la importancia, valga la redundancia, la importancia de la educación artística en las escuelas. Entonces, bueno, pues todas las personas que Exacto. nos hemos dedicado a la docencia, a la docencia a través del arte, que tenemos pues nuestra carrera profesional o que de alguna manera pues tenemos una injerencia o una relación con alguna institución dando clases de arte de cualquier disciplina, pintura, danza, teatro, música, etcétera, pues sabemos que este tema es de suma importancia, no nada más para nosotros como profesionales en el arte, sino también para las personas a las cuales pues les estamos compartiendo nuestra área de profesión, nuestros conocimientos artísticos, ¿no? Tal cual, Entonces, tal cual. pues bueno, es eso. A mí no sé si tú quieras como empezar tu experiencia dando clases Mi en experiencia dando clases, amigo, fíjate qué has loco. tenido, qué tan importante o no Claro. crees que sea No, esto totalmente. en las escuelas. Es muy definitoria, creo yo. O sea, creo que en todos, ¿eh? No lo hablo nada más como por mí. Sí, sí lo hablo un poco general, pero obviamente lo hablo por mí desde ahorita. Em, ha sido neta muy... Ha definido demasiado de lo que soy hasta ahorita, la enseñanza, porque mínimo traté de ser desde el principio que empecé en la docencia, porque es una rama que, o sea, debemos de abordar eso, ¿no? Que es una rama del área o del desempeño profesional cuando eres un artista. O sea, es una rama que es muy fehaciente, muy real, muy estable, a veces hasta en ciertas ocasiones dar clases, en vez de estar ejecutando como artistas, estamos enseñando, a veces en momentos en los que estamos aún en preparación, estemos en lo que sea, pero la docencia es una realidad ahí que tenemos que estar atendiendo, ¿no? Uno quiere hacer el trabajo correcto y sabes que te enfrentas a ciertas estipulaciones, te enfrentas a ciertas cosas que ya están por default ahí. Hablábamos hace rato fuera de cámaras de cómo es llegar a una institución en la cual ya todo funciona y aunque tú quieras implementar ciertas cosas, no pueden funcionar dentro del sistema o dentro de las ineficiencias que pasan dentro de un sistema educacional. Entonces yo siento que debemos de partir desde los problemas de los cuales nosotros nos hemos enfrentado o creo que debemos de ver esos problemas que hemos enfrentado para la correcta ejecución de la docencia, ¿no? Por algo somos, como dijiste hace rato, somos profesionales, tenemos un bagaje ya de enseñanza, sabemos que hemos dado clases en muchos lugares, yo no manches, yo he dado clases en muchísimos lugares, en Casa de Cultura, bueno, si lo puedo poner ya así en términos más generales, en academias privadas y en academias públicas en lugares, en escuelas, literal, en escuelas, en secundarias, en primarias, en preescolares. He dado como clases magistrales, así como, bueno, una clase de musicoterapias y cosas así un poco más elaboradas. Eso los hice cuando estuve en ¿cómo se dice? En el servicio profesional. Hice toda esa investigación y las cumplimos en un centro de educación de niños especiales, o sea, con necesidades especiales. Entonces eran autistas, eran síndrome de Down, eran con retraso, un leve retraso cerebral, ciertas cosas, pero todo a través de la música. Y pues entendía, ¿no? Entendía muchas formas de dar clases. O sea, ese, mi acercamiento siempre ha sido a que todas las personas entienden distinto la música y la conciben distinto. Entonces, la experiencia con ciertas personas, o sea, con ciertos sectores es muy buena, muy grata, y mi experiencia con otros sectores es muy deficiente. Entonces, para mí es una opinión muy dividida en la cual lo que determina mucho la experiencia tanto del docente como del alumno es los contextos que ya traiga cada persona. O sea, los contextos que ya traiga cada persona es eso, no lo tienen como, no sabe la importancia
Por ejemplo, en este caso se lo doy como a lo mejor a los papás, pero no entienden la importancia, no saben la importancia que tiene en la integración, en la formación de alguien el arte, ¿no? No comprendemos qué papel funge en la educación. Entonces es muy difícil, es muy feo el no saber qué está pasando porque no podemos entender qué es lo que hace el maestro de arte. Entonces el padre hace unas ciertas cosas y el alumno no llega a comprender muy bien. Son muy pocos los que llegan a comprender. Desde mi punto de vista, es una población muy diminuta, la que en verdad sale con buenos conocimientos y con buenas cosas y con un aprendizaje que le dejó la clase de música. Y no es como por decir que ellos son el problema, ¿no? Es por ciertos contextos, porque tú vienes demostrando a lo mejor bueno, muchos que ya tienen una metodología o que saben dar clases ya de tiempo, saben cómo dar su clase, entienden cómo es organizar una clase, cómo es enseñar un tema, y tú estás probando esa metodología, entonces comprendes lo que es todos estos aspectos de qué te van a hacer caso, no te van a hacer caso. Tú tienes una clase planeada, entonces cuando el alumno no entiende, pues chale, pues ni modo, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos ahí? O sea, ¿cómo podemos entender que eso es lo que yo siento con las escuelas que son más que el arte no está vinculado a algo integral en el humano, que no es para desarrollar aspectos creativos, aspectos de tomar decisiones, como de crear, de hacer cosas distintas, no sé, no tienen nada de eso como validez. Entonces, para mí ese acercamiento siempre ha sido muy ambivalente, en que sí me ha funcionado en ciertas formas y en ciertos lugares, en ciertos contextos, y en otros no me ha funcionado como quiero. O no como quiero, sino como siento que debería funcionar. Y para mí es difícil, ¿no? Porque no puedo decir de que, soy un buen docente o soy un mal docente o me gusta ser docente o no me gusta ser docente, sino que hay unos puntos transversales en los cuales creo que deberíamos ahorita de inferir, ¿no? ¿Cuál sería tu experiencia, por ejemplo? Pues es que yo creo que por un lado está el desconocimiento de esta importancia de la educación artística eh, por parte tanto, por ejemplo, de de las áreas administrativas o de las áreas de coordinación o de las áreas de dirección, ¿no? O sea, Totalmente. y por otro lado también el desconocimiento de pronto también de nosotros mismos como profesionales en el arte cuando estamos enseñando una materia artística, el desconocimiento de cuáles son esas habilidades que están como interrelacionadas al desarrollo del ser humano fuera meramente como de la práctica artística, ¿no? O de la práctica Ujú. técnica de la disciplina artística que tú enseñas. Hay, por ejemplo, un pedagogo muy importante que se llama Herbert Reed. Él tiene un libro muy importante que se llama Educación por el Arte, en donde él dice que no hay que ser de todos los individuos artistas, sino que hay que acercarles los lenguajes y las disciplinas artísticas para que ellos a través de ellas desarrollen pues disciplinas que están relacionadas con su crecimiento personal, ¿no? Con su Ujú. crecimiento, desarrollo personal, como la creatividad, como la disciplina. Entonces, yo creo que sí es bien importante que tengamos como esos puntos claros, ¿no? O sea, cuáles son esas habilidades eh, relacionadas con lo social Totalmente. que le van a ayudar a los alumnos en su desenvolvimiento pues personal en el momento en el que está enseñando él como una disciplina pues artística, ¿no? Porque de pronto siento que a lo mejor como maestros entramos con este chip en las escuelas de decir, bueno, voy a enseñar teatro, voy a enseñar música y quiero que todos los alumnos en algún momento tengan o desarrollen o perfeccionen como técnicamente las habilidades propias de cada disciplina artística, ¿no? Pero pues, la Ujú. realidad es que en el sistema de educación, que ya lo veremos también un poquito más adelante, pues no es así. O sea, No. nosotros como maestros de arte que estamos entrando también en esta oleada en donde las clases de arte ahora siento yo que en México ya empiezan a tener un poco de más forma a comparación de antes, ¿no? Ujú. Porque también ya hay más profesionales, ¿no? Hay más personas que están profesionalizándose dentro de las áreas artísticas. ¿Por qué? Porque también ya hay más carreras o más instituciones en donde tú formalmente puedes ingresar, audicionar, entrar y entonces tener una formación, es Más oferta, mucho una más oferta. formación profesional, ¿no? Entonces, yo Ujú. creo que sí para el arte hay un terreno más esperanzador ahora que antes, aunque siga siendo un poco desesperanzador, Sí. pero en comparación o en contraste a periodos anteriores, siento que hay
poco más esperanza porque sí hay más Se ve la luz, güey. instauración formal de Ujú. instituciones artísticas, por ende de profesionales en el arte, por ende profesionales que puedan involucrarse también en los sistemas de educación o en las instituciones, ¿no? Entonces, Totalmente. en ese sentido, yo creo que sí vemos un paso adelante, pero pues es un terreno que está virgen todavía, ¿no? Eso es un Sí. terreno virgen, tanto para nosotros como docentes, como para los papás, como para los alumnos, ¿no? O sea, a mí, Sí, en mi todos tienen ahí o sea, todo, carencias, ¿no? exacto. Entonces, eh, creo yo que de pronto hay que cambiar poco a poco como ese chip, ¿no? Porque a mí me ha pasado que mis propios alumnos no conocen o no entienden por qué es importante que ellos cursen y Sí, pasen la materia, ¿no? Digo, a mí me llegó a sí. pasar que obviamente llegué a tener alumnos a los que pues difícilmente reprobaba, o sea, casi nunca tuve como alumnos reprobados, digo, sí con bajas calificaciones, pero porque para ellos era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, había papás que me decían, es que yo no entiendo por qué mi hijo tiene un 8 en artes. O sea, Ujú. ellos me decían, Miss, es que mi mamá me dijo, ¿por qué tienes un 8 en artes? ¿No? Y yo, pues, bueno, ¿y por qué lo tienes, no? O sea, no lo tienes Literal. porque yo te lo puse porque a mí me caes mal o porque, no, o sea, porque alguien, Eso fue lo que sacaste en artes. exactamente, eso fue lo que sacaste, pero porque sí hay como esta cosa de que a lo mejor la maestra me va a pasar sin que yo haga, Ujú. ¿no? Sí, que estamos Sí, acostumbrados a que pasa eso, güey. Muy sí, o sea, que seguido en no muchos sé tu lugares. experiencia en tus Es una carreras, realidad. materias de arte en la secundaria, pero pues para mí, mi materia de arte en la secundaria era como, o sea, la maestra pintaba un árbol y esa era la clase de arte, ¿no? O sea, no porque Sí. en sí pintar un árbol no pueda ser un arte, que pinta, por supuesto que dibujar y pintar un árbol puede ser Claro, una es una experiencia, manifestación de arte, ¿no? ¿no? Y Ajá. pintar en sí tiene una técnica, tiene un método, hay diferentes técnicas, hay diferentes métodos, pero pues la maestra no, o sea, ni siquiera había como un entendimiento, primero de ella misma de una técnica, o sea, nada más era como pintar, dibujar un árbol por dibujarlo y que el alumno lo copie y se acabó, y la próxima clase era una casa, y la próxima clase después ya era, ¿sabes? Como algo diferente, Totalmente. entonces bueno, yo creo que Viene de ahí, viene de la limitación del cómo nos introducen el arte, ¿no? En la educación, que es esa parte que tampoco se ve, porque nosotros la entendemos así como desde un contexto en donde, como lo decías hace rato, ¿no? ¿Por qué te sacaste un 8 en artes, un 7 en artes y eso es fácil, güey? Es más fácil que matemáticas, es más fácil que química, biología, que bla, 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 X materia. Tenemos ese chip que no se ha ido, que no se ha, neta, no se ha podido ir, que se ha quedado con nosotros en el que el arte es como una cosa X, o sea, lo que hay que hacer es producir. Mientras tú produzcas, que claro, no es una necesidad básica, tenemos que producir riqueza, o sea, tenemos que producir ganancias, tenemos que producir algo, ¿no? Mínimo saber trabajar para poder mantenernos en ese sistema más capitalista. Pero en este sistema, el arte es como algo más que se consume. No es una necesidad, no es una forma de expresión, no es una vía, un medio por el cual expresar algo, ¿no? O que te lleve a crear cosas, ¿no? O sea, es como algo que se consume para las personas que lo pueden consumir. Entonces está muy feo que lo tengamos así de infravalorado en la, o sea, no infravalorado, sino como súper destargetizado, o sea, como que no está. Eso no está en en lo tendencial, eso no está en la educación, eso no está en la sociedad, eso no está en ningún lado. Eso no es, no que no sea bien aceptado, pero eso solamente lo hace un cierto sector que tiene el privilegio de hacerlo, ¿no? Los que no, tenemos que verlo desde el punto de producir, 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 dinero, 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 dinero y así, producir dinero. Y obviamente lo tenemos que hacer, güey, pero por ejemplo, estamos haciendo algo mal con el arte, güey, por y con ejemplo, tú, muchas otras cosas. sí, claro. Perdón. Ujú. Por ejemplo, ¿tú qué habilidades consideras que en tu clase de música o de guitarra, las clases que tú das, qué habilidades están como interrelacionadas con el desarrollo personal de los alumnos o social de los alumnos fuera de la parte técnica? O sea, es decir, Sí, de, no fuera sé, de la que les estás enseñando, no sé, ejecución. Ajá. cómo ubicar las notas en el pentagrama, o sea, como la parte técnica de tu disciplina artística. ¿Qué habilidades crees tú que aprendiendo música
desarrollan los alumnos y les puede ayudar a ellos en su desarrollo social, en su desarrollo, no sé, psicomotriz, Personal, ¿verdad? Y todo. personal. Sí, yo lo que trato de hacer es plasmar, por ejemplo, lo que para mí fue muy difícil fue como esa toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, tardarme en cosas que tenía que sacar, no hacer las conexiones correctas en los momentos correctos, no aceptar lo que tenía que aceptar, por esa falta de decisión, ¿no? Esa toma de decisión tardía, güey, que me hace el sobrepensar, o sea, sobrepensar está horrible para todas las personas, sobrepensar no es muy bueno, te ayuda en algunas cosas, pero no es muy bueno, se llama ansiedad. Entonces, eh, estoy como muy consciente en que la toma de decisiones tienen que ser eficaces y tienen que ser en serio lo más acertadas posibles. Entonces, mientras más parámetros tengas, mientras más conceptos tengas, mientras tu lenguaje, por ejemplo, o en este caso musical, sea mayor, puedes aplicarlas en un discurso. Entonces, ese discurso es lo que yo trato que ellos vean hacia ellos, o sea, que sepan que todo se puede aplicar desde una forma más práctica. O sea, que todo es de, ¿sabes qué? Organiza y acciona, güey. Organiza y acciona. Si tú vas a organizar tu método de estudio, vas a estudiar arpegios, vas a estudiar esto, 20 minutos, 30 minutos, lo que sea, pero que estudies y que tengas un registro para que veas un avance en un mes, 2 meses y que tú veas el avance, güey, que sepas que está el avance. Entonces, a lo mejor se puede decir que es una sistematización, pero yo siento que ese orden de cumplimiento de objetivos que se ven, o sea, cuando tocas un instrumento, tú ves cuando cumples tus objetivos, ¿no? Ya tocas lo que no tocabas antes, entiendes lo que no entendías. Es una forma muy práctica de saber que si organizas de la forma correcta y accionas correcto, entonces puedes tener resultados correctos. Y si tienes resultados correctos es porque tienes un objetivo más grande, ¿no? Estás buscando herramientas para para lograr un objetivo, para lograr una meta. Entonces ahí es donde debemos de entender que todo debe de haber un objetivo más grande del objetivo que se tiene, por ejemplo, al estudiar música. Y eso es lo que yo trato de enseñarles, que eso les sirve para cualquier aspecto de la vida, organizar y accionar. Por ejemplo, un tipo de pensamiento que se trabaja mucho en la práctica musical es el pensamiento matemático, ¿no? Totalmente. Y de pronto, por ejemplo, el pensamiento matemático, que digo, obviamente se trabaja desde las matemáticas, o sea, los papás a lo mejor también no saben, no tienen idea, que obviamente el hijo al momento de estar estudiando al momento de estar estudiando matemáticas, perdón, música, ese Ujú. es un tipo de pensamiento que él también está desarrollando y que él también está eh, estimulando y que eventualmente el desarrollar ese pensamiento matemático, por supuesto que le va a ayudar también en sus habilidades, Totalmente. en las habilidades en donde socialmente tú tienes que aplicar ese pensamiento matemático, ¿no? Entonces, un poco como está estudio de este pedagogo que decía de Herbert Reed va hacia Pero, allá, o sea, entender que hay diferentes tipos de pensamiento como el matemático, o el pensamiento crítico, o el pensamiento más analítico, la creatividad, la disciplina, o sea, o sea, si tuvieras tú, por ejemplo, que venderle a los papás las habilidades que sus hijos van a aprender o van a desarrollar más allá de obviamente aprender a tocar un instrumento musical, digo, no más allá, no por demeritar, digo, obviamente en sí, aprender a ujú. tocar un instrumento No, y aprender sí, sí, música sí, es muy cierto. sumamente complejo, pero pero si tuvieras tú que venderle a los papás o a la sociedad esas habilidades que le van a ayudar socialmente, ¿cuáles serían? Desde la música, como por ejemplo, tomando Ya, ejemplos del sí. pensamiento matemático, o sea, Ajá. ¿qué otras habilidades como músico desarrollas? No, pues un chingo, güey. O sea, si lo pones así ya como en estos parámetros, desarrollas mucho, ¿no? Pero primero que nada desarrollas el orden, desarrollas como la comprensión hasta lectora, güey, porque decimos que la música es un idioma, güey, es un lenguaje. Entonces los lenguajes se leen, ¿no? Se hablan, se entienden, se comprenden y se comunican. Entonces la música tiene que llegar a ese nivel. Y es un relajo para poder llegar a ese nivel. Entonces, lo que entiendes es como puedes aprender retórica, puedes aprender filosofía, puedes aprender un buen de cosas dependiendo de la necesidad que tú tengas musicalmente, ¿no? Entonces, en serio, es infinita las cosas porque tú puedes acercarte a una pieza
o a una canción, a lo que tú quieras, de cualquier manera, ¿no? De una manera muy poética, de una manera muy romántica, de una manera muy técnica, de una manera más armónica, a lo mejor, ¿no? Puedes entender mil y un formas de una canción, de una pieza, de una sinfonía, ¿no? De lo que tú quieras. Puedes analizarla desde un contexto histórico, por ejemplo. Entonces te deja demasiadas formas. Más bien lo que yo pienso es la necesidad de entender esa pieza o entender la música o la necesidad de tú estudiar música. Eso es lo que para mí es lo importante cuando se entra a estudiar algún instrumento, ¿no? Que casi siempre es el inicio de una educación musical, el que quiere aprender a tocar el ukelele, güey, o quiere aprender a tocar la guitarrita, güey, o lo que sea, porque le gustó, ¿no? Porque vio en la tele a alguien, güey, o porque escuchó en Spotify a tal persona o X cosa. Entonces, más bien es que ese objetivo primario se logre como que estabilizar, que se le den bases y que pueda, obviamente, de ahí labrar sus objetivos, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo digo hace rato, ¿no? El pensamiento crítico también se desarrolla muchísimo en la música y en todos los artes, güey. En todas las artes se desarrolla un pensamiento crítico muy, muy digno, güey. Entonces yo siento que se puede dar eso, ¿no? Se puede dar seguridad también a la hora de interpretar. Cuando tú tienes algo muy aprendido, tienes algo demasiado pacificado, güey, demasiado entendido, pues claro que te da confianza, ¿no? O sea, todos sabemos que ejecutar algo al 100% del estudio es muy distinto a algo que estás montando o que estás haciendo todavía en el proceso. Es muy distinto un resultado ya así. Y obviamente eso te da una seguridad que es lo que nos hace falta para accionar. Según yo siento que eso es lo que nos hace falta mucho, la seguridad, la comprensión, el lenguaje, ¿no? El saber previo. Entonces hay mil y un formas en las que podemos, nosotros también es que eso, de hecho, hasta puede dar pie al siguiente eje, que es la figura del docente en el arte, ¿no? O sea, en el arte en sociedad y en las escuelas. O sea, nosotros ya sabiendo y entendiendo cómo es todo esta perspectiva que tiene socialmente el arte, que lo abordábamos hace poquito, ¿no? Que es como algo muy secundario o muy irrelevante o algo que nada más un cierto sector lo puede llegar a consumir o adquirir o a ejecutar, ¿no? Siquiera a hacer. O sea, una forma muy distinta es hacer y otra forma, o sea, una manifestación del arte es hacerla y otra manifestación es consumirla. Entonces, hay muchísimo, si lo ves así, desde ese punto de vista, es un producto, ¿no? Entonces seríamos un producto. Entonces, mucha gente no consume arte, no consume para nada arte y debemos de saber que eso es algo muy presente. Entonces, todo eso nos va a determinar como docentes dentro de un sistema que funciona de cierta manera. Eso es lo que yo creo que deberíamos de tener como esa premura en el, en nosotros ser docentes, en nosotros empezar, porque sí tenemos como que unas fallas ahí. Queremos que todo funcione a través de la técnica o que todo funcione a través de lo que nos enseñaron en la escuela o la pedagogía, así de, no sé, casi casi como de llenar formularios y pues así no son las cosas. Las cosas se ven a partir de necesidades, ¿no? Y de todo lo que se ve como objetivos que tienes en la misma institución o en donde sea que estés laborando. Entonces, es una forma muy, muy loca. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, a un docente? ¿Cuál crees que es las acciones que toma o la función, el papel de un docente de arte en sociedad y en la educación? Eh, Híjole, pues yo siento que en mi experiencia los docentes de arte en las escuelas tienen un papel como bien importante porque de pronto las materias de arte en mi experiencia para para mis alumnos han llegado a ser como ese espacio en el que mis alumnos pueden ser ellos mismos a través obviamente, de actividades y de dinámicas que trabajamos dentro de la clase. Por ejemplo, algo que trabajé yo mucho en clase con mis alumnos era llevar como una bitácora de trabajo, ¿no? En donde ellos tenían que escribir al finalizar cada clase, qué fue lo que aprendieron, eh, cómo se sienten. En fin, era como este espacio seguro en el que ellos podían como reafirmar aquello que aprendieron, porque de pronto siento que también eh, dentro de los sistemas de educación hay ciertos como metodologías que se aplican que también son como muy pocos funcionales, ¿no? Para los alumnos, como mucho, por ejemplo,
este tema de la memorización, ¿no? De que sucede mucho en las clases, o sea, memorízate el cuestionario que te dio la maestra para que pases el examen, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, en mi Capacidad de clase, memorizar. acá lo vamos a memorizar, pues si es un guión de teatro que se lo tienen que memorizar, ahí aplica la memorización, ¿no? Y claro, la memorización, por supuesto que sí es un elemento didáctico importante que se tiene que trabajar y desarrollar, Pero no es lo único. pero hay, siento que la figura del arte en las escuelas y del docente en las escuelas tiene una gran importancia porque sí creo que es como ese espacio en el que los alumnos sienten mucha más libertad de poder encontrar qué más son ellos mismos, o al menos la materia puede ser ese espacio en el que ellos pueden cuestionarse más quiénes son ellos mismos, cómo se están Ujú. construyendo, eh, qué es aquello que les gusta. ¿Por qué? Porque obviamente una de las habilidades que se desarrollan al estudiar cualquier disciplina artística y que los maestros obviamente tenemos esa responsabilidad de irlos como encaminando hacia ello, pues también es lo que decías tú, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, ¿no? Entonces, Ujú. pronto como el que sea esta materia que los ayude a ellos como tener a tener una introspección y una reflexión respecto a un tema, respecto a una situación, respecto a lo que sea, eso obviamente hace que para ellos ese espacio pueda ser un espacio en donde, mira, aquí no tengo por qué precisamente obedecer a la maestra o obedecer o bueno, no obedecer de que sí, o sea, vaya, obedecer en el sentido de abre el libro en la página 33 Sí. y hacer exactamente lo que Sí, dice. atender a las comandas, ¿no, güey? Literal. Exactamente, sino más bien hay otra apertura en donde ellos se pueden sentir a lo mejor mucho más tranquilos y mucho más relajados, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tienen una clase de barro, pues evidentemente en la clase de barro puede haber algunos que digan, pues esto qué es, o esto no me va a servir para absolutamente nada en mi vida, pero pues a lo mejor en ese momento la clase de barro, aunado a que le está enseñando a él esa disciplina como tal de las artes visuales, pues es ese espacio de la clase en el que el alumno se va a sentir más tranquilo, en el que sus niveles de estrés van a bajar, en el que no va a estar de pronto en esta posición en la que de pronto están en otras materias como a la defensiva, o como ahí viene la maestra, ahí viene el examen, ahí viene la calificación, ahí viene. Entonces, siento yo que es tan importante la materia de arte en las escuelas porque ayuda a que esos niveles de estrés también baje, a que los alumnos se sientan más tranquilos. Y sí, de pronto a lo mejor este tipo de cosas pueden asociarse a que es la materia de artes y la materia fácil o la materia sencilla, cuando no es así, ¿no? No es Ujú. así, pero sí creo que en sí, aunque, aunque la disciplina artística implica trabajo, dedicación, estudio, disciplina, atención y tal, no es lo mismo, porque no es lo mismo a la clase, a las otras materias que llevan más formalmente, porque acá hay, ¿sabes? El arte es mucha más apertura y tiene como objeto también de estudio el poner en el centro pues al ser humano, ¿no? A ti como persona, a tus emociones, a tus necesidades, a tus puntos de vista. Totalmente. Entonces sí, en mi experiencia es eso. Creo que ayuda mucho como a que los alumnos estén como un poco más tranquilos, a que lo disfruten y a que también eso les ayuda mucho en la disposición que tienen en las materias que siguen, ¿no? Después Sí, después del arte. de la materia de artes, ¿no? Entonces, pues sí, creo Yo que va siento un que, poco. fíjate, yo siento que como ya complementando, que el maestro de arte debe ser como un catalizador, ¿no? Es el que debe hacer como integrador, porque es como el que puede ver a lo mejor un poco las cosas más allá de lo que lo ve la estructura, ¿no? Porque la capacidad creativa sí requiere, en serio, muchísima perspectiva distinta, ¿no? No tan enfocada, no tan cuadrada, para poder crear cosas que no ve, para poder relacionar esas variables que están por ahí en otras áreas, en otros lugares, y poder crear algo con eso, ¿no? Poder aplicarlo al arte y que salga alguna expresión nueva o algún, no sé, si se puede decir hasta algún producto nuevo del arte. Porque como dijimos, es como consumo. Entonces el docente debería ser como un catalizador, ¿no? Que ve la realidad y ve de qué manera el arte puede integrar todas las cosas que tiene la educación, todos los aspectos o ramas o no sé, vertientes que tiene la educación para poderlas integrar en un ser humano, en un individuo. Y para Totalmente, eso, por ejemplo.
Por ejemplo, otra de las áreas bastante importantes que se trabajan dentro de la educación artística también, de manera así como por debajo del agua, en la parte de la educación emocional, o sea, porque Total, las emociones están directamente relacionadas o vinculadas con la creación artística, ¿no? O sea, si tú exactamente. te vas a poner al alumno a crear una pieza musical o a crear una pintura o a crear una coreografía o a crear lo que tú quieras, como maestro de arte, uno de los elementos importantes dentro del arte es la parte de, no sé, del discurso, ¿no? O de la narrativa del discurso, y que eso está pues directamente también vinculado con la parte emocional, ¿no? Entonces, a ¿De ver, dónde nace, verdad? ¿cuáles son las emociones? ¿Cómo te sientes hoy? Ok, bueno, me siento triste. Bueno, pues trabajemos entonces con esa tristeza. ¿Qué te parece que esa tristeza tú la vas a transformar o la vas a utilizar para hacer este dibujo o para hacer esta pieza musical o para hacer esta coreografía? ¿Y qué pasa? Pues que entonces el alumno, esa tristeza con la que llegó, esa tristeza que tiene, pues la va a canalizar de alguna manera, ¿no? Y el canalizar las emociones, pues está directamente también relacionado pues a la inteligencia emocional, a la estabilidad emocional. Entonces, de pronto, pues en Ujú. otras materias no pasa eso. En otras materias hay solamente espacio para la materia, no hay espacio para las emociones, no hay espacio para el bien, para cómo se siente esa persona. Y tú sabes Tal que el cual. cómo me siento en el arte es importante para el momento en el que tú estás creando en sí, ¿no? Entonces, sí creo que como tú dices, ¿no? Hay que sí analizar mucho como esa figura del docente y analizarnos mucho a nosotros mismos como docentes, porque a veces de pronto uno entra a la clase queriendo, por ejemplo, en música, ¿no? Obviamente es importante que ellos identifiquen las notas musicales, no sé cuáles, las notas en el pentagrama, pero a veces sucede que entras a clase y muchas veces lo que los alumnos necesitan a veces es como un espacio en el que ellos también se puedan sentir como escuchados, en los que ellos puedan como soltar un poquito como todo eso que van cargando para que entonces el conocimiento pueda entrar, ¿no? Entonces, Totalmente. siento que en la materia de arte hay mucha más, digamos, como flexibilidad en ese sentido, Sí. de decir como que, ay, porque no sé en tu experiencia, pero en la mía, con mis compañeros que me ha tocado de arte, sí ha sido como de que, ay, es que los alumnos hoy los encontré así, me platicaron esto, me platicaron aquello, ¿no? O sea, porque sí siento que en las aulas hace mucha falta escuchar a los alumnos también, ¿no? Y escuchar las Totalmente. necesidades que ellos tienen. Y a veces como maestros entramos y es como que a mí me vale madre lo que estén sintiendo, lo que les esté pasando. Tienes que hacer. De pronto sí creo que como maestros entramos y digo, obviamente los maestros, pues yo entiendo, ¿no? También tienen como una presión muy fuerte de acabar libros, ¿sabes? O sea, como que a ellos les exigen, así como que es tal etapa del año, tú ya debes de ir en la página 60, ¿no? Entonces, siento que de pronto también, pues los sistemas de educación pues no se prestan para ser como más, pues, más flexibles a las necesidades que se presentan en los salones de los alumnos, Totalmente. a las necesidades también de los maestros, y pues hay una sobreexigencia de terminar planes y de terminar, ¿sabes? Como programas, y en ese afán de terminar esos programas, pues se pierde el interés de los alumnos, se El pierde verdadero objetivo. el verdadero objetivo, ¿no? Entonces, creo que también uno de los beneficios que tenemos como maestros de arte, digo, depende mucho de la escuela y todo, pues es que uno tiene más libertad de cátedra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en las escuelas en las que yo trabajé, no llevé en ningún momento ningún libro. O sea, no Fue llevé tu ningún apoyo, metodología no personal. llevé ningún apoyo. O sea, desde la clase uno fue como, ¿y cómo chingados les voy a enseñar todo esto que Sí, tengo en la cabeza, ¿no? O sea, tal yo cual. solita tuve que ir creando como un Tu método, metodología. un sistema de aprendizaje en el que ya en este último ciclo escolar, que ya fue el que no terminé porque me vine para acá, pero en ese último yo dije, ahora sí puedo decir, güey, que tengo un sistema establecido de trabajo en donde Total. después de 5 años de probar y no funcionar, probar y no funcionar, probar y no funcionar, ahora sí ya sé que este proyecto me conviene más tenerlo al final del ciclo escolar. Con este me conviene a mí empezar el ciclo escolar porque se desarrollan estas habilidades que a la larga, a la mitad del ciclo escolar, esto me va a ayudar para desarrollar este proyecto. Pero pues, ¿qué pasa? Que pues también los maestros de arte ahorita están entrando en las escuelas y es como,
Pues, o sea, como obviamente no, o sea, sí en los planes y programas de estudio está establecido que debes de enseñarles y tal, no te dan como a los otros maestros un libro de, okey, de este es el paso uno, No, güey, no hay el paso plan. 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, o sea, tú solito los tienes que ir creando, ¿no? Sí, Entonces, pues tal eso cual. está padre. Yo creo que hay una gran oportunidad en las aulas en México para los maestros de arte. Hay una gran oportunidad ¿sabes? De predicar ahí y Sí, de entrarle al ruedo, entrarle al ruedo. Depende sí, mucho sí, sí. de donde estés, qué tanta libertad o no te den, pero sí, No, eso. pero hay muchos medios. Ahorita ya hay muchos medios que antes no había, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la docencia en línea, güey. Tenemos muchas cosas en cuanto a complementos, hay cursos, ya hay maneras en las que tú te puedes informar, porque antes los maestros eran mucho como de hablar, ¿no? Solamente hablar, pero ahorita ya podemos comprobar, ¿no? Y nosotros, obviamente, desde que estamos en la carrera, estamos iniciando un dossier artístico, estamos teniendo un currículum, el cual estamos enriqueciendo con cada acción que hacemos, ¿no? Y buscamos hacer acciones. Creo que eso es algo muy importante en el músico, que debería de buscar siempre ensanchar su dossier, su currículum, para que eso se vea siempre en su quehacer artístico. Pues claro, ¿no? Eso sí te va a dar un poquito más no de creatividad, perdón, de credibilidad. O sea, vas a ser creíble, porque si tú montas cosas y das clases, vas a saber, o sea, porque tienes un resultado. Si ya tienes unos dos, tres shows en escena, si ya hiciste obras, hiciste lo que tú quieras y mandes conciertos, ya puedes decir que eres un experto no un profesional. Porque a veces no por estudiar la carrera quiere decir que ya eres un profesional, que eres un profesional en el acto. A lo mejor eres un profesional en la teoría, pero en el acto faltan muchas cosas. Y eso ya lo hablamos en otro episodio, que fueron como las deficiencias en las carreras de arte y todas estas cosas que pues nomás no apoyan y no dan nada. Claro. Y Entonces, sí, fíjate que ahorita que te escucho decir esto y recordando este punto de la figura del docente en la sociedad y en el arte y en el sistema de educación, yo creo que tenemos un gran compromiso y un gran como sentido de profesionalismo en las escuelas, porque creo que la mayoría de las escuelas venían acostumbradas o sea, a poner a dar las materias de arte a personas que hacen otras, o sea, que tienen otras áreas de profesión, pero que en algún momento sabían, pues, de pintar o o un poco de música o algo. Entonces, de pronto estamos, pues, las personas que nos dedicamos profesionalmente al arte, entonces tú llegas a la institución y, ¿sabes? Es como que tienes que dejar la vara bien sí, puesta, ¿no? bien Y puesta, güey, bien la puesta. vara bien alta, en donde sí te vas a enfrentar con personas o con directores, coordinadores, personas que obviamente no tienen como la conciencia de lo que implica llevar a cabo una materia de artes, y para ellos, pues, a lo mejor en algún punto es como que, pues, es arte, quién sabe qué era, pero es arte, ¿no? A mí me pasó, fue como, vas a ser la maestra de danza, okey. Llego yo al salón y, o sea, espérame, porque dar una clase de danza en un salón con 34 bancas, con 34 alumnos, o sea, es muy complicado, es muy complicado. Y Totalmente. obviamente no, o sea, digo, lo ideal sería que hubiera un salón de danza, o que yo creo y Estuviera climatizado todo, güey. tengo la Así. fiel convicción que hacia allá van los sistemas de educación, porque gracias a la vida, a Tlaloc, a Dios o a quien sea, y la educación artística en México ya es una obligación, o sea, ya en las Es una escuelas realidad ya, güey. es una realidad, en los sistemas de Ujú, educación ya está ahí que debe de haber educación artística en las escuelas. Entonces, totalmente. Eso sí yo es un tengo logro, güey. exactamente, es un gran logro. Entonces, yo tengo mi esperanza puesta que en algún momento en las escuelas van a decir, ok, pues si pretendemos que haya materias de arte como danza, como teatro, güey, pues entonces pon un Ahora sí hay salón que de hacerle danza. O sea, caso, güey. porque pues yo le decía al director, pues es que maestro, o sea, para mí es muy difícil dar una clase de danza en este salón con 34 bancas, o sea, no voy a sacar las 34 bancas porque aparte tengo 50 minutos de clase, en esos 50 minutos de clase, los primeros 15 minutos es tomar lista, calmar a los alumnos, depende también del lado del grupo, de las edades que tú des, pero por ejemplo en mi caso que fue en bueno, fueron desde maternal hasta preparatoria, pero la Todos mayor los parte del tiempo me grados. dediqué a trabajar con chicos de secundaria, ¿no? Entonces, güey, o sea, primero hay que calmarlos, porque tú llegas y ellos están locos, ellos están, ¿sabes? Tienen la hormona, están cansados, y luego aparte si tienes como esa posición de la maestra de artes, quien nos escucha o quien nos entiende más o Es más quien relajada, güey.
quien es un poco más relajada, pues güey, tú llegas y es como que, ay, ¿sabes? Y la maestra tal, y el maestro me hizo, entonces es como que en lo que los escuchas, en los que los calmas, en los que tomas lista, yo le decía, maestro, tengo media hora de clase, si voy a sacar todas las, o sea, es ilógico que saque todas las bancas, ahora, bueno, vayas al patio de abajo a dar la clase, porque vamos al patio de abajo, alrededor están los otros salones, hay clases de matemáticas, entonces yo pongo música, entonces sale la maestra de historia, Conflicto y con los maestra, ¿puede por otros. favor bajar la música? Porque entonces es complicado, es complicado y sí, o sea, obviamente las escuelas no te van a brindar de entrada las condiciones ideales porque hay muchísima queja, o sea, en mi entorno con mis colegas es como, y yo misma también entré en esa queja de pues es que no hay salón de pintura, pues es que no hay salón de danza, pues es que no hay salón de teatro, pues es que no tengo bocina, pues es que no sé qué, es como, llegó un punto en el que dije, pues sí, güey, o sea, no tiene por qué haber porque estamos en pañales, o sea, en México estamos Totalmente, güey. en pañales, definitivamente ni pocas escuelas, a excepción de algunas privadas en donde ya tienen sus salones de danza, su teatro, lo que quieras. Fuera de eso, México y su sistema de educación y las escuelas no están preparadas para decir, vamos a implementar un espacio en donde la maestra de danza va a venir y les va a dar una clase de danza formal en donde ellos van a poder aprender mucho mejor que en un salón o que en un patio o que en lo que sea. Y no nada más también en la infraestructura, sino también como en las modificaciones en cuanto a cómo se va a enseñar esa materia, ¿no? Porque pues, Exactamente. voy a enseñarle a 35 alumnos con cada uno con su guitarra, enseño, güey, Debe de haber cambios sistemáticos, güey. Debe de haber cambios sistemáticos y eso es lo feo, ¿no? Que de repente te das cuenta que esos cambios sistemáticos son conflictos de intereses y ahí, pues son cosas escabrosas que uno no quiere estar escarbando, pero obviamente así funciona, güey. Así funciona todo esto, pero uno tiene que, como tú dijiste, uno tiene que adaptarse, uno tiene que estar viendo lo que hace, viendo qué sí puede hacer, qué no puede hacer, qué es correcto, qué va bajo la ley, ¿no? Todo lo que podemos, primero nos tenemos que cuidar nosotros de cualquier represalia que pueda haber en la sociedad. Después de ahí, por lo mismo, ¿no? De que somos como personas distintas, güey, ante la sociedad. Es ahí esta ambivalencia que teníamos en este eje de nuestro papel en la sociedad y en la educación y lo que la sociedad cree que nosotros tenemos como responsabilidad, ¿no? Social, si acaso se puede decir así. Entonces es muy denigrante, ¿no? La forma en la que la gente tiene al artista, sabiendo claro, que no es como una necesidad básica. Entonces, claro, pues es desechable, es secundario, ¿no? Ternario, si quieres, o sea, muy atrás. No queda en un lugar de privilegio, de ser primordial, perdón, de siempre estar primero esto o que esté siendo parte de lo que decíamos ahorita hace rato, ¿no? De una formación integral. Mucha gente no sabe ni siquiera qué es una formación integral, solamente tiene ciertos puntos, ciertas cositas que va desarrollando con un interés y que eso se va haciendo ya una ideología de vida. Entonces creo que nos da, y eso involucra mucho a los padres, ¿no? Porque obviamente son los que lo decías hace rato, ¿no? Hay parte privada y parte pública. Entonces, la parte privada obviamente todavía tiene más beneficios, tiene más privilegios de pagar por una educación y de poder exigir ciertas cosas por la educación. Los que están en educación pública, pues no, pues se aguantan, ¿no? Es lo que hay, que es donde decimos que es la ambivalencia, en la cual si en la privada te dan las condiciones adecuadas para tener una educación o, perdón, una práctica docente correcta, pues no manches, claro que lo vas a hacer, ¿no? Porque eres un profesional, porque buscas esto, bla, bla. Con las condiciones materiales todo se puede dar. Pero si estás en las limitaciones de una pública o de una privada, porque las dos tienen limitaciones, entonces, ¿qué puedes hacer con eso? La sociedad no entiende esa parte, güey. La sociedad claro. nada más exige, que ese es el contraste que podemos tener o que podemos ahí, o bueno, mínimo desde mi punto de vista puedo plasmar. La sociedad no comprende eso. Y es Entonces que exigen y exigen. Ujú. sí, justo. Y es que justo va eso, ¿no? O sea, ¿qué entendimiento tiene la sociedad respecto a la educación artística y a la formación integral de un ser humano, ¿no? O sea, el entendimiento que puede llegar a tener la sociedad respecto a la educación artística y cómo esta influye en la formación integral de un ser humano, pues podríamos decir que es prácticamente casi nula. O sea, Casi nula, yo creo. casi nula, o sea, incluso hasta de pronto te digo, en los propios planteles, los propios directores, los propios
coordinadores, de pronto pues también es como, no están como, digo, no porque tengas que darle una clase de arte y explicarles todo a ellos, pero sí te das cuenta que No hay no importa contexto, no hay nada. la importancia de la educación artística en las escuelas, ¿no? Entonces Tal pasas, cual. a mí me llegaba a pasar que era como, maestra, o sea, me pedían mucho los alumnos, otras maestras me pedían mucho permiso en mi clase, en mis Ujú. alumnos, como para salir a ensayar las efemérides, para Ah, sí. salir a Las hacer ocupan de comodín, güey. ajá, así como que en la clase de artes dile a la maestra, porque pues es la clase de arte, o sea, Sí, no ahí no sabes hacen nada, ahí no hacen cuál nada. es una clase de arte, pues, o sea, ¿qué tiene? No pasa nada, ¿no? Entonces es como, ¿no? O sea, también esa es nuestra labor, como tomar esa postura y decir, güey, no, o sea, mi materia, así como tu materia es tan importante, o sea, la Sí, mía también es importante, pero que tú no tengas ese entendimiento o esa conciencia, pues ese no es mi problema, pero, o sea, no voy a sí. estar dejando que mis Horrible, alumnos güey. se vayan así porque para ti mi materia no tiene ninguna importancia y, ay, sí, váyanse, o Dentro sea, del no. mismo sistema, ¿verdad? O sea, dentro del mismo sistema no hay como una dignificación hacia el arte, güey. Entonces, el mismo sistema educacional ya te está denigrando, ya por default. Por tú tener arte, eres como el que no importas de todas las demás materias que existen. Entonces, ya desde ahí estamos mal, güey. Son muy pocos los que en verdad hacen las cosas bien y a eso agrégales, pues aunque no se quiera decir, pero agrégales padres que tienen esa misma forma de ser, güey. Vienen la institución, vienen los padres, vienen los hijos, güey. Entonces no va a haber ni siquiera unas herramientas correctas para poder crear algo, ¿no? Van a ser muy pocos los que van a hacerlo. Lo escuchaba el otro día de no sé dónde fregados. La verdad no me acuerdo, no puedo dar bien esa fuente, pero que el 95% de un salón es como relleno, ¿no? O sea, es para que el salón se vea grande, güey. Pero los que en verdad van a utilizar ese conocimiento y lo van a aplicar en algo en sus vidas que va a ser integral, van a ser el 5% de esa clase, güey. Y si es que hacen algo esa clase, güey. Entonces, da como a entender mucho eso, ¿no? Sí, pues mucha gente es bola, pero pues está muy horrible eso, ¿no? Nosotros quisiéramos que todos entendieran lo que están aprendiendo, pero no todos tienen la necesidad de aprender eso en ese momento. Todos están buscando otras cosas, tienen otra narrativa en la cabeza, se cuentan otra historia y eso es lo que los hace denigrar esto, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser, porque si hay estudios de que hay personas que entran al arte o que se adentran al arte, a la ejecución del arte o a la práctica del arte ya grandes, ¿no? Ya como personas de tercera edad, porque es cuando tienen tiempo, no es cuando pueden apreciar. Bueno, tiempo y privilegios, güey, porque ahorita aunque seas viejo en un sistema como este, vas a trabajar toda tu vida, güey. Pero los que antes podían hacer eso se podían acercar al arte de una manera más por pasión, ¿no? Por un hobby, no sé, por gusto, güey. Ahorita los que lo hicimos así por gusto le tratamos de sacar, es que ahí es como no hay un vínculo entre, bueno, mínimo en la educación mexicana y la elaboración en la conformación, perdón, del individuo mexicano. No hay como una forma en la que el arte pueda ser redituable, a menos que no sea visto a través del show business, o sea, de shows, de escenarios, de Sí, güey, cosas sí. consumibles, ¿no? O de que eres, por ejemplo, o sea, a mí me pasó también que es como, ay, la clase de artes y piensan que eres como, vas a montar los festivales de la escuela, el ratón vaquero, o sea, sí, ¿sabes? Es como que, o sea, obviamente puedo hacerlo, es parte Sí, es parte de, güey. de ser parte Ajá. de mi trabajo, pero ahí es cuando tú te topas con, ok, pues la gente tiene esta mentalidad, ¿no? De que la clase de arte es como, el festival, el baile del perrito, o cosas así, ¿no? O Te sea, es topas como, con la realidad, güey, así tal o cual. exigen, cosas también que te piden, ¿no? En las mismas instituciones, así como que, ay, pues viene el Día de las Madres, ¿no? Entonces, pudiera ser que hagas una coreografía, y sí, digo, es parte de ello, no digo como que, ay, ¿cómo? Claro, pues no, digo, obviamente puedo por montar una coreografía, pero te das cuenta que tienen esta mentalidad muy vaga de que, Sí, pues, sí, sí, sí. el maestro que va a montar los festivales, o sea, incluso hay gente como que, güey, ¿qué enseñan en la clase de arte? O sea, No saben, no saben. ¿qué aprenderían ahí? Pero pues porque obviamente lo hacen desde la inconsciencia y pues desde el desconocimiento, porque pues es algo nuevo que apenas ellos, y No, que y desde el no querer, o sea, no querer indagar en eso, ¿no? Son muy pocos los que en verdad. Tú me contabas una anécdota, no sé si la puedas contar ahorita de que solo tuviste una mamá en una clase de ballet que se interesó por ver tu formación y saber si no ibas
a lastimar o si, no lastimar, sino que si no tenías los conocimientos para poder llevar a cabo la enseñanza de su hija. O sea, son muy pocos los padres que hacen eso. Sí, claro. Sí, pues esa vez fue, digo, de los alumnos que de los diferentes lugares en donde trabajé, sí fue la única mamá que se acercó preocupada. Me dijo: "O sea, espero que no lo tome a mal, pero, pues, sí me interesaría saber como cuál es pues, su formación técnica y tal, porque, pues, mi hija viene de tal escuela y en tal escuela, pues, esta, la maestra que tuvo, pues, era una maestra que, pues, no tenía una formación más, consolidada, sino más bien como un hobby". O sea, ella ha bailado siempre como un hobby y ha tomado taller, no porque esté mal y tampoco No, por no, no. minimizar eso, o Otra sea, está, realidad, güey, otra realidad. pero sí hay papá, digo, la mayor, no todos, te digo, esto fue raro, que de pronto dicen, bueno, pues, o sea, voy a pagarle, y eso fue en unas clases particulares. Entonces, pues con mayor razón, obviamente, si el papá está pagando, no sé, 600, 700, 400 pesos al mes para que su hijo aprenda, pues yo sí, de pronto a los papás les decía como, pregunten qué formación tiene el maestro o la maestra que les está dando clases a sus hijos, porque ahorita hay muchísima, charlatanería, ¿no? O sea, muchísima gente que te va a vender clases de arte porque Demasiado, güey. es lo más rentable y te las va a vender y sabe Dios esa maestra o ese maestro que tomó 2 3 cursos y de verdad tengo otra alumna que, ahorita me acordé de ella. Ella terminó lastimada de sus rodillas, o sea, terminó con una situación complicada en su espalda, No. porque en la escuela donde ella estudiaba ballet, o sea, la sometían a unos niveles de exigencia de la Compañía Nacional de Danza, güey, en donde tú dices, o sea, es imposible que tú puedas someter a tus alumnas de la Academia Patito 3, en donde vienen 2 veces a la semana Sí, güey. a clase como un hobby, o sea, no mames, no la puedes Hay tú que someter al nivel contextualizar, de, güey. sí, o sea, no la puedes someter tú al mismo nivel de exigencia que lo someten en la Escuela Nacional de Danza, porque tú como maestro le quieres imponer, le quieres decir a la mamá como que el ballet cuesta, el ballet es difícil, las bailarines sangran de los pies, o sea, es Porque a como ti de te que, tocó, ¿no? A lo güey, mejor o sea, esa narrativa, güey. Tú te la creíste, te la ah, tragaste, güey, y eso es lo que estás vendiendo a los demás, güey. sí, Entonces, pero tienes que ahí entender está. que las alumnas que están ahí contigo no, o sea, probablemente de 10 alumnos que tenga tal vez ni uno, tal vez 2 o tal vez 3 se vuelvan bailarinas profesionales. O sea, probablemente las niñas estén ahí como parte de su educación integral, como un momento transitorio, que claro, lo ideal para el arte sería, pues, que hubiera muchos más bailarines y muchos más actores, pero no es la realidad. Entonces, siento que sí, de Ah, pronto pasa mucho eso y se alejan. O sea, esa chavita que te platico, o sea, de plano el doctor le dijo: "Ya no puedes tú bailar, ya no puedes tú hacer eso porque ya. terminó Vas a, completamente uf. de sus Fíjate qué rodillas". horrible, ¿no? Y esa es la irresponsabilidad que tienen estas personas. Ahorita todo este estilo del coachismo, ¿no? De coachear, güey, de que te dicen cómo hacer las cosas para que tú vayas y las hagas, pero si vas y las haces y te partes tu madre, güey, es tu culpa porque tú decidiste hacerlas, ¿no? No porque yo te dije que lo hicieras, güey. Entonces, Claro, esa educación ahorita es, por eso hay cursos de todo, güey. Por eso yo hasta ahorita puedo sacar un curso, ¿no, güey? Ahorita de la nada. Aunque ya llevo años a lo mejor en la docencia, aún yo siento que tengo una responsabilidad muy grande para poder hacer un curso de esos, ¿no? Que por ejemplo yo diga, lo voy a dar en tantos dólares, bla, 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 y ahora le voy a poner a hacer eso. Va a haber gente que me pueda hacer caso, va a haber gente que no me pueda hacer caso, pero uno o dos ya tengo responsabilidad con esas dos personas y debería de saber que debe de haber una metodología, debe de haber una pedagogía, debe de haber un estudio, debe de haber un objetivo, debe de haber cosas claras y no deben de ser nada más como producto por ser producto y vender por vender. Ah, ya tengo 10 sí, cursos, sí, güey, pero tienes 10 cursos que no valen ni nada, güey, o sea, que no tienen pero es que ahorita contenido. hay mucha ¿cómo? Academieditis. O sea, Sí, sí, ahorita se sí, están abriendo un chorro de total, escuelitas, de academias y de varios, claro, es de gente muy profesional y que tiene toda la experiencia y el profesionalismo, pero de muchos otros son como estas personas que te digo, o sea, totalmente. que están lastimando niñas que, o sea, es como que, güey, si algún día decide ella ser una bailarina profesional, eso lo va a vivir en el sistema de formación profesional del ballet, o del contemporáneo, de la música, o sea, tú lo sabes. Nosotros estudiamos una carrera artística y claro que nos enfrentamos a todos estos patrones que hay en cuanto a cómo, a estas metodologías ya poco, ¿sabes? De la Edad Media, de que tienes que sufrir, tienes que sangrar, tiene que doler, Horriblemente. o sea,
Entonces, eso ya lo vivirá, pero no lo necesita vivirlo la niña aquí en su clase de 5 a 6 del lunes, que viene martes y jueves, o Sí, sea, güey, no. sin embargo, tampoco vas a caer en el, es muy fácil, o sea, pues tampoco, ¿no? Tampoco es como que, ay, es fácil, es sencillo, porque no lo es, pero sí, sí hay mucho ahí trabajo por hacer y Mucho, sobre todo eso los mucho. papás, güey, que pregunten y que se informen de quiénes les están dando clases a sus hijos, porque pues no. Sí, de hecho, sí podemos hacer, bueno, como para ir cerrando, se puede decir que, pues, el papel de la educación en México, desde la perspectiva de la misma educación, ya es lo que dijimos hace rato, ya es un logro, ¿no? Que ya sea una obligación, que ya sea obligatoria, que ya esté ahí. Es un logro porque, pues, no manches, qué chido. Y ahora nada más hay que hacerlo de calidad. Es lo único que falta. No hay como tanto problema. La sociedad debe de entender eso mismo. Entonces, los que deben, para mí, desde mi punto de vista, los que deben de hacerlo son una colaboración, una cohesión entre docentes, entre artistas y entre a lo mejor gobiernos, güey, si se puede ver así, porque son los que manejan la educación o la Secretaría de Educación, quien sea que fuese una autoridad que mandara ante eso, para que obviamente las personas que solamente tienen la oportunidad de adquirir una educación pública, pues no manches, no estén adquiriendo cualquier migaja o no estén adquiriendo nada. Y que sea un parámetro para que las públicas, digo, perdón, para que las privadas también puedan hacer cosas a lo mejor más elaboradas, ¿no? Y que no sean como exclusivas y que sean esas de repente monopolios, güey, que de repente existen. Y no, siento ahí ya que es una cosa que debe de llevarse de muy de pincitas, pero que en cuanto a la educación debe de haber más dignificación hacia tanto el artista, el docente y de la sociedad también debe de haber más dignificación hacia el docente, hacia el artista y hacia el resultado artístico, ¿no? Hacia lo que se hace cuando ya está uno expresando, porque también es muy fácil que denigren tu expresión. Si lo vemos aquí en México, si un hombre expresa el teatro, güey, pues no manches, güey, ¿qué estás diciendo, güey? O sea, eso lo tenemos implícitos todos los mexicanos, o un hombre que baila ballet, güey, o un hombre que hace alguna área, alguna disciplina que sea eh, mayoritariamente habitada o practicada por mujeres, ¿no? Entonces, hay unos estigmas que todavía no se van y esas son mentalidades que, como en cualquier transición, en cualquier forma de pensamiento, tienen que ir avanzando, pero pues van a ser un buen rato, ¿no? Para que esto se pueda dar bien. Más bien tenemos que plantar ciertas bases a nosotros como docentes nos deja con una responsabilidad muy grande de hacer lo que se puede con lo que se tiene y desde tener como un contexto un poco amplio para poder decidir de la manera correcta en la cual el alumno va a tener su mejor desempeño y el docente puede tener obviamente su desempeño, ¿no? Porque no dejas de ser una persona, no te conviertes en una cosa, no dejas de ser una persona. Entonces eso mantiene como que los lineamientos bien para todos, creo yo. Y para llegar a eso, te digo, tiene que haber cambios sistemáticos y eso más bien no creo que, o si lo llegamos a ver, qué bueno, ¿no? Yo quisiera llegar a ver esos cambios sistemáticos. Si no, yo me conformo con plantar cosas, ¿no? Con plantar ciertas cambiecitos, ciertos grietas en ese sistema en los cuales podamos nosotros aportar a la sociedad, a lo que creemos que es bueno, nuestra causa, y aún así seguir con nuestra práctica artística, ¿no? Que sea redituable, que sea digna, que sea todo, ¿no? Que es un trabajo, es algo que es digno para vivir, entonces, ¿por qué tenemos que batallar tanto? Así como batallan muchos otros sectores. Eso es lo que yo tengo que concluir aquí. Tú, amigo. Sí, pues yo también creo que hay un panorama esperanzador en cuanto a la posición que tiene el arte en la educación y en la sociedad como tal. En México, sí creo que cada vez hay más profesionales que están graduándose pues de escuelas profesionales de arte y precisamente esa, o sea, el que ya haya carreras profesionales en arte formales, pues eso también obliga, ¿no? Al sistema a de alguna manera decir, bueno, ¿y qué está pasando con todos estos profesionales de arte, ¿no? ¿Hacia dónde se están yendo? Que todavía es un grave problema, o sea, eso es muy cierto y no lo vamos a negar, o sea, la chamba para los profesionales de arte es mil veces más compleja encontrarla que cualquier otras áreas de profesión, porque estamos yendo como en contra del sistema, pero sí creo que aunque es desesperanzador, o sea, aunque hay muchas cosas que son como desesperanzadoras, yo sí invito mucho como a ver las cositas que ahorita todavía son como diminutas o que están como
como pequeñitas, pero sabes que son como destellos y que son como semillitas que están ahí plantadas, que todavía obviamente no tienen como un crecimiento, no tienen como un fruto, pero sí que somos como esa semillita que está como ahí sembrada, Totalmente, güey. tanto en los sistemas, tanto en las escuelas, tanto en los alumnos. Entonces, pues bueno, música, por ejemplo, es como que siento que música, escuelas de música, carreras de música es algo que digamos como que de las disciplinas artísticas siento que música como que siempre ha tenido como un lugar un poquito más, pues como más, por decirlo de alguna manera, un poquito más seguro, pero Ujú. por ejemplo en otro tipo de carreras como la Sí, en mía de otras artes. o Sí, sea, yo soy de la primera generación, ¿no? O sea, es como totalmente, güey. el inicio de un ciclo, se logró consolidar esa licenciatura, nos logramos graduar los de la primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta, y ahorita ya Y no sé hasta los que siguen. en Ajá. qué generación va. Entonces, es eso, o sea, como que yo sí veo un panorama que va bien, todavía no, En todavía, ascenso, se puede todavía decir. no. ¿Cómo? En ascenso, así como que va subiendo, va a su paso, no va en un super crecimiento rápido, exponencial, nada, pero va ahí a paso lentito. Va a ser lentito y a lo mejor no nos va a tocar ver el panorama perfecto ideal que nos gustaría, pero sí va ahí como creciendo, 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 y siento que pues eso Ya. está muy chido, ¿no? Entonces, pues nada, para quienes nos vean, si eres maestro de arte, pues cuestionarte un poquito cómo está siendo tu práctica docente, cómo está siendo tu disposición frente al grupo que tienes, frente a la escuela que tienes, porque sí, yo sé que hay miles de razones por las cuales quejarte, la infraestructura, el mal pago, las pocas horas, la inconsciencia de los otros maestros respecto a tu materia, o sea, sé que hay muchas y miles razones por las cuales quejarse, pero cuando verdaderamente, si verdaderamente uno tiene la vocación, este deseo de verdad genuino de querer ayudar a la gente a transformar su vida a través del arte, no porque vayan a ser artistas, sino porque lo que mencionamos, por todas las habilidades que se desarrollan per se estudiando arte, pues hay que resistir y hay que mantenerse ahí, claro, mientras sea mentalmente sano para uno, el entorno en el que uno está. Hay que Stay resistir. real, güey. Stay real. Ah, sí, stay strong. Sí, sí, debemos de tener como que esa mentalidad y obviamente es un trabajo en conjunto, ¿no? Lo decimos mismo, este podcast, este programa, este proyecto es como una prueba de ello, ¿no? Las cosas solas no se dan, o sea, las cosas solas sí se puede que se den, pero son una anomalía del sistema, güey, son una totalmente anomalía, no se pueden dar las cosas simplemente por el hecho de darse. Tenemos que trabajar en sociedad, tenemos que trabajar en conjunto, los gremios se tienen que unir, todo, o sea, tenemos que ver una forma en la que nosotros como sector a lo mejor vulnerable dentro de una sociedad, pues, oye, porque es eso, güey, somos un sector vulnerable, güey, estamos abajo, güey, no somos lo mismo que otros pinches sectores y debemos de entender que obviamente ese sector se tiene que unir y tiene que buscar la brecha, ¿no? El arte, güey, el arte tiene muchas vertientes, ya vimos la docencia, la ejecución, mil y un formas de hacer cosas de arte, ¿no? La expresión puede servir hasta de terapia psicológica, puede servir terapia para personas con autismo, con Down, con X cosas, o sea, aplicaciones en todo el mundo hay de la música. El problema es la perspectiva que tienen las personas hacia con la música o hacia con el quehacer artístico o hacia cualquier cosa que quieran ver del arte, literalmente de todo. Entonces siento que ahí nosotros debemos hacer ese cambio, ese catalizador, ese poder catalizador que haga algo. No, no vamos a hacerlo, literalmente no vamos a ser profetas, güey, no nos van a hacer caso, pero podemos plantar semillas, como dijimos hace rato, podemos plantar semillas y esas semillas pueden crecer a quien quiera y en cualquier momento, no, ni siquiera pueden ser en este momento. Alguien le pudo haber inspirado Bach, güey, o Shakespeare, o no sé, o Pina Bausch, güey, en un momento que ni siquiera fue el que estaban en su peak. Entonces, hay que saber que todo es dueño de su tiempo, la música es dueña de su tiempo y me atrevo a decir que el arte también es dueño de su tiempo, siempre va, por eso se ve en periodos, por eso se ve en cuanto a historia, y hay una forma materialista de estudiar el arte y estudiar la historia, entonces ahí está, si en tiempos ancestrales o en tiempos antiguos, pues el arte era obligación, era parte del quadrivium y del trivium y de todas estas cosas de enseñanzas antiguas. Entonces, ¿por qué dejó de ser así? ¿Qué fue lo que pasó? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces hay que ser conscientes en que debemos de hacer una labor más allá de lo que el sistema nos dice que hagamos.
así de sencillo. Y nosotros como artistas que somos los que tenemos un poquito más de perspectiva, porque lo vemos de esa forma, tenemos que verlo desde un punto de vista más crítico, más histórico, más materialista por default, tenemos que traer esas formas de perspectiva a nuestra enseñanza y a nuestra ejecución, que obviamente van a ser las que van a dignificar nuestro acto, nuestra docencia, y van a hacer que validen nuestra ejecución, nuestro trabajo, se puede decir. Esas son las semillas que yo creo que debemos de plantar para que los futuros artistas y futuros músicos y futuros todos ejecutantes y todo lo que tenga que ver con el arte o cualquier expresión artística puedan hacerlo sin temor a algo, ¿no? Temor a que algo les va a pasar o que no van a poder siquiera vivir de ello. Nos toca Claro. batallar para que los de arriba ya estén más chidos, entonces. Totalmente. No, y que se queden también, por último, que se queden con lo que sucede en la clase con los alumnos, porque cuando trabajas institucionalmente te desgastas mucho por miles de situaciones que están, digamos, lejanas de lo que sucede en tu clase, pero lo más valioso es ese momento que tú tienes con tus alumnos. Entonces, eso es lo más importante, la dinámica que tú generas ahí con tus alumnos Sí, y pues el momento. el Ese es el respirar y arte. decir, me caga mi coordinador o me caga mi directora, pero, o sea, ¿sabes? Es como aquí con ellos, lo más importante es lo que está sucediendo Sí, aquí, ¿no? Lo que yo les estoy enseñando totalmente. a ellos y que a lo mejor no todos van a ser artistas, porque no, el arte no es nada más para hacernos artistas, sino para hacernos también más humanos o hacernos Totalmente. humanos. Entonces, eso, como cambiar ese chip y no a fuerzas decir, ay, todos tienen que ser músicos. No van a ser músicos. No, claro que Y no. si lo van a hacer, a lo mejor lo van a hacer en un futuro, pero no en tu Ahorita no, clase, no me no en toca tu ahorita. clase, no en tu clase y no en un periodo, no en una clase de 1 hora a la semana, 2 o 3 horas a la semana, ¿no? Entonces, pues nada, pues es eso. Totalmente, Miguel. Cubrimos Súper, todo, hablamos súper bien. chido. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Gracias a Eh, todos por a vernos. toda esta conversación. Déjenos ahí en sus comentarios algún tema del cual les gustaría que platicáramos, investigáramos también, invitaciones, lo que sea, o su opinión simplemente respecto a este tema de la importancia de la educación artística en las escuelas. Y pues nada, fue un gusto, un placer a Un honor, mí. Miguel, un honor estar aquí. Yeah. Nos vemos entonces el siguiente capítulo. Espérennos. Gracias a todos, les mandamos un beso totototote. Resistan, Bye. resistan. Resistan, exactamente. Muy bien, güey. Así se. Chido, chido. Bye.